Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bonito es adorar al Señor. Qué hermoso. Invito a que se ponga allí cómodo, que prepare primeramente su corazón, que esté bien dispuesta su mente para la palabra del Señor en esta noche. ¿Ya estamos transmitiendo? Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este martes de estudio bíblico que esperamos que sea muy provechoso para todos nosotros en la medida en que nos dispongamos. Así que le invito que allí desde el lugar donde usted nos ve pueda apartar ese tiempo, disponer este tiempo verdaderamente, que si tal vez esté ocupado allí haciendo ciertas cosas, si puede y tiene la oportunidad de poder apartarse un momento y poner atención a este tiempo en que vamos a recibir la palabra. Damos gracias al Señor. Invito al pastor Rubén a este lugar. Muy buenas noches. Qué bendición estar con ustedes hoy, aquí y a través de la transmisión. Continuamos con Jesús en el templo. Continuamos viendo su respuesta a los fariseos y a los líderes de la sinagoga. Mateo 23, versículo 13 al 36. Dice la palabra: más Mateo 23, 13 al 36. Pero no alcanzamos a desarrollar todo. Vamos a avanzar lo más que podamos. Gracias. Hoy la noche está fría, pero nos alegramos en el Señor por los que llegaron a la iglesia. También saludamos a los que nos están viendo a través de la transmisión y confiamos en que Dios nos habla el corazón. Dice la palabra: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseos ciegos,
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hoy retornamos a Jesús en el templo, pero allá aquí Jesús se va muy crudo, ¿no? Se va directo, como dice los chicos en la calle, se va directo a la llaga. Sí, directo a la yugular. Hoy iniciamos el estudio con los 7 ayes de Jesús hacia los escribas y fariseos, quienes aparentan ser quienes abren la puerta para que la gente entre al reino. Pero lo que hacen es todo lo contrario, los alejan. Señor, hoy ponemos esta palabra en tus manos y ponemos nuestro corazón, Señor. Y solo podemos clamarte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú, Padre. Que podamos ver en nuestro corazón la injusticia para no hacerla, Señor. Queremos ver la justicia que tú nos enseñas, Señor. La verdad y la bondad de tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, a poder tener esa semilla de tu palabra en nuestro corazón, para que tu gloria se manifieste, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por favor, Espíritu Santo, toma el control de cada momento de la palabra, de cada momento de la bondad que nos has enseñado, Señor, y llénanos el corazón, Padre, con tu presencia. Por favor, toma el control de cada cosa. Que tu hermosa palabra ministra aún al que habla, Señor, y podamos venir a morar en tu presencia, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la iglesia, la enseñanza y las prácticas espirituales deben llevarnos directo a la presencia de Dios. Cuando alguien viene a la iglesia, la misión de los que estamos en la iglesia, de toda la iglesia, es mostrarles a Cristo a las personas. No es hacer una reunión para charlar y para hacer coinonía solamente. Es una reunión para mostrar a Cristo con lo que hacemos, para que la gente pueda entender que es necesario arrepentirse delante de Dios y reconocer a nuestro gran Dios tan bondadoso al enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados en la cruz. Él solo pudo pagar el precio justo. Solo Cristo pudo pagar el precio justo, y solo Cristo revela la verdad del Padre por su gran amor. Nadie más puede hacerlo. Nuestra tarea es acercar a las personas al conocimiento de Cristo. Ahora vemos lo que dice Jesús de estos maestros de la ley y qué efecto causa en nuestros corazones. Dice el versículo 13: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando los escribas y fariseos estudiaban la palabra, la idea era que pudieran guiar a la gente hacia Dios. Ellos tenían como tarea llevar a la gente a su presencia, llevar a la gente a un arrepentimiento sincero de sus pecados. Pero en medio de todo ese tiempo que transcurrió con el poder de la palabra en sus manos, ellos manipularon la palabra. ¿Sí ven, chicos, por qué es importante estudiar la palabra? Porque cuando no leemos la Biblia nos pueden decir lo que sea y dicen, eso está en la Biblia. Pero si nosotros no lo constatamos, si nosotros no lo estudiamos, nos pueden hacer desviar por el camino equivocado. Imagínese que usted es vendedor de telas. Usted es vendedor de telas. Y usted va a vender 1 metro de tela, 2 metros, 10 metros de tela. Pero en el lado que va a hacer el corte, desvía la aguja, la tijera un poquito. ¿Cuánto puede llegar a cortar del otro metro de tela? ¿De cuánto se desvía ese más o menos? Pues correr solamente 2 grados del ángulo recto, puede llevarlo a cortarle casi medio metro de tela sin darse cuenta, ¿cierto? Imagínense que es desviar la palabra solamente 1 grado al lado que queramos, para el bien o para el mal. ¿Qué maldad podríamos hacer en otras personas? Los fariseos se encargaron de hacer esto, de poner enseñanzas, de hacer cosas que para ellos sería ganar el cielo. Llevar la cajita con la palabra, poner la palabra en la tela, en el borde del manto, hacer sus flecos más grandes para que todos lo vean. Pero eso en nada nos lleva al cielo. Eso es lo que hace recordarnos que existe la palabra. Pero ellos lo hacían de esa manera porque Dios les había dicho que lo hicieran así. Y ellos creían que con llevar la palabra ahí grabada en el pantalón o grabada en el borde del manto, ya ellos eran salvos. Pero nada más lejos de la realidad. Porque la palabra se hizo para cumplirse. La palabra se hizo para ponerla por obra. Miren lo que pasó en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Que eso fue como 755 años. Estuvimos averiguando hace un rato con la señora Gloria. Hace más o menos 755 años antes de que llegara Cristo al mundo. Como entre 755 antes de Cristo hasta el 710. Dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y fuera de todo eso, llega el Mesías que tanto esperaron. Esa salvación que todo el tiempo estuvieron esperando durante siglos. Pero ellos, en vez de tener un corazón preparado, ¿qué hacían? Se oponían. Eran unos opositores fervientes de Cristo. Eran así acérrimos. Si Cristo no cargaba la cajita con los mandamientos aquí no era de ellos. Si no hacían las cosas como ellos decían, no era. Pero no ven las obras de Cristo, la bondad con que salvaba a la gente, la bondad con que hacía sanidades, la bondad con que resucitaba a las personas. No la veían. Para ellos era como si se les hubiera aparecido el diablo, pero no entendían que era al revés, que los hijos del diablo eran ellos. Todos se oponían a Jesús, pero debería ser todo lo contrario. Esos corazones deberían estar dispuestos a recibir el amor de Dios a través de Jesús. Pero ellos desviaron esa palabra, ese angulito. O sea, le hicieron unos pequeños cortes de franela a la palabra y pusieron preceptos de ellos. Hicieron mandamientos exclusivos de ellos, acondicionados a la palabra. Y eso no lo podemos hacer nunca. Lo que dice Dios es santo, puro, es lo verdadero. Nunca lo que le añada a otra persona. Vayamos a 1 Corintios 15, 33 al 34.
donde hay una invitación de Pablo. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 15, 33 y 34. Dice la palabra. Dice la palabra. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo exhorta a los corintios por los problemas que tenían, por la falta de conocimiento de la palabra. ¿Se dan cuenta que es necesario leer la Biblia? ¿Que es necesario conocer a Dios a través de la palabra? Porque no hay otra cosa que edifique la fe en nosotros. No hay otra cosa. No podemos hacer una doctrina de los milagros que le pasan a alguna persona, no. Eso que le pasó a esa persona es exclusiva de esa persona con Dios. Pero tu vivencia está a través de la palabra. Cuando tú lees la Biblia y la comprendes, puedes notar cómo Dios obra en tu vida, en la tuya propia. Por eso el trato con Dios es personal. Es cuando tú vienes en arrepentimiento y reconoces a través de la palabra y dices, wow, estoy fallándole a Dios. Y se te rompe el corazón, así como quien dice, Señor, la estoy embarrando contigo, no estoy haciendo lo que debo. Miremos el segundo ay. Versículo 14 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El líder religioso, en lugar de ser ayuda para las viudas, les ponían grandes cargas. O sea, ellos saben que una mujer que va sola y viuda, iban a sus casas y les exigían compromisos más grandes para ellos quedarse con el dinero, para ellos quedarse con las cosas valiosas de esa persona. Y no las ayudaban. ¿Qué dice Dios en la palabra? Ayuden a las viudas y a los huérfanos, socórranlos. Y a las viudas que venían a ayudar eran las que eran más ancianas, pero ellos ¿qué hacían? No, ellos se iban a las casas y les quitaban las propiedades. ¿Y saben qué hacían? Se ponían a orar. Les quitaban sus pertenencias y en lugar de ayudarlas, las oprimían. Y les decían, les vamos a pagar orando por usted. Y comenzaban a hacer oraciones largas, largas, largas. Y por eso Jesús los exhortaba de esto. De ninguna manera las ayudaban. No había forma en que ellos lo ayudaran. Simplemente iban y hacían excusas para quitarle lo que tenían. Y se iban con una larga oración. Y aquí podemos ver algo nuevo leyendo sobre esto. Que el judaísmo hizo evangelismo. Y me pareció muy interesante. Porque en esa época hacían evangelismo. Y se extendieron por el mundo abriendo muchas obras. Y ganaban adeptos. Pero ellos llevan a la gente al conocimiento de Dios, entre comillas, con sus, ¿cómo decirlo? Con sus costumbres cerradas, podría ser, para que no sea tan feo. Con sus costumbres equivocadas. Porque esa persona que conocía de Dios y la enseñanza que ellos daban era que al hacer cosas, ellos se ganaban el cielo. Si tú pones la palabra en tu ropa, vas a ganarte el cielo. Más o menos desde ese tamaño. Si cargan los mandamientos aquí en el cuello en una cajita de cuero, entonces se van a ganar el cielo.
Si besan el kipá, bueno, todas las cosas que ellos enseñaban eran cosas de hacer, no de ser. O sea, es diferente ser humilde a hacer cosas. Es diferente ser justo a hacer cosas. Y por eso los exhortaba Jesús. Aquí Jesús nos dice que los escribas y fariseos recorrían mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y se refiere exactamente no solo a que el gentil se convertía en judío, sino en un fariseo de tomo y lomo, decía en el escritor. Legalista, ritualista y dado a los engaños. Era una persona que engañaba. Decía, y dado a las sutilezas. Y busqué la palabra sutilezas, engaños. Engaños sutiles. O sea, te dice cosas y tú dices, oh sí, eso es así. ¿Qué santidad? Toca hacerle caso a la santidad. Pero te estaba engañando, diciendo que venía de parte de Dios. Por eso es importante la palabra, chicos. Porque cualquier persona, yo mirando eso, podemos decir que en esa época hay escribas y fariseos. Claro que sí, de ese tamaño. Y son millonarios. Tienen aviones. Tienen un montón de cosas. Que las pudieron tener honestamente, pero no, las sabieron a través de sutilezas. De engaños malvados. Pues no le cargas fuertes a su iglesia y a las personas que ellos tenían ahí. ¿Qué los hacía? Legalistas, ritualistas y dado a los engaños. Dando a conocer lo que no era de Dios, diciendo que eso sí era de Dios. Eran dados al orgullo, fanáticos de su nueva religión, que daba salvación por obras. ¿Qué pasaba ahí? Los fariseos cancelaban la obra de salvación por fe, por su falsa obra de salvación por obras. ¿Cuánto te cobra Dios por ser salvo? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Qué dice la palabra? Por fe. Si tú tienes fe, Dios te dará de su gracia. Si tú tienes fe en Cristo, Dios te regala la salvación. Pero tener fe tiene un precio, es seguir a Cristo. El que tiene fe da el paso y comienza a buscar de Cristo en la palabra. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Versículos 16 al 21. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo había y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sí ven que en el templo, el centro del templo era Dios? Era su presencia, su majestuosidad. Pero ¿qué hicieron ellos cuando pusieron el negocio de los cambistas, donde entraban todos los gentiles? Donde los gentiles tenían la oportunidad de llegar a conocer a Dios, ellos pusieron un negocio completo. ¿Recuerdan lo que vimos hace 2 capítulos? ¿Por qué hacían eso? ¿Su corazón era espiritual? En ninguna manera. Su corazón era un corazón interesado en el dinero de los demás. Y entiendo cuando la gente dice, usted es cristiano, usted le regala la plata a los pastores. Los entiendo. Porque esos pastores que se han encargado de mostrar a Dios a través de una predicación de dinero, de un evangelio de la prosperidad, se han encargado de alejar a la gente de Dios.
No se han encargado de acercarlo y es lo mismo que pasa aquí. Y Jesús habla claramente contra estas personas. Jesús habla en contra de ellos porque son acreedores al infierno más que al cielo. Su actitud no lleva a la gente hacia el cielo. Por eso nosotros debemos mirar que nuestra actitud, nuestras obras, lo que hagamos, todo muestra a Dios. Ese es nuestro esfuerzo, que la humildad y la verdad de Dios esté en nuestras vidas. Pero mira, si no lees la Biblia va a ser muy difícil. Si no oras pidiéndole a Dios que te dé sabiduría va a ser muy difícil. Si no tienes esos tiempos de comunión con Dios va a ser muy difícil. Lo que Jesús les quiere mostrar a estos líderes es que es muy tonto pensar que lo espiritual tiene menos validez que el propio oro. Es muy tonto pensar en eso. Por allá vayámonos al Proverbio 2, ¿no? Dice que es más valiosa la sabiduría que el oro y la plata refinada. Por ahí en el Proverbio 2 dice eso. Veamos esto. Dios es dueño de todo. Es dueño de tu vida, y de mi vida. Es dueño de todo lo que está aquí. Él es dueño de lo que está en la calle, es dueño de lo que está en el universo completo. Todo Él es el dueño de todo. Y hablando del juramento, ya sea que juren por el templo, por el cielo, por el trono de Dios. ¿Quién es el dueño? Es Dios. ¿Quién es el que habita en el templo? Dios. ¿Quién se sienta en el trono? Dios. ¿Y ellos por qué dicen que el oro es más importante que el que habita ahí? ¿Sí ven? Y es tal cual la predicación de estos días en muchos lugares. Por eso debemos estar atentos para lograr entender que lo más valioso es su presencia en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve tener mucho dinero y no tener a Dios? ¿Para dónde vamos? Yo no estoy diciendo que no tenga mucho dinero, lo que estoy diciendo es que vale más conocer a Dios que todo ese dinero que pueda reunir una persona. Porque conocer a Dios trae paz, trae bondad, trae verdad, trae afirmación, trae consuelo, trae gozo, trae mansedumbre, templanza. Y eso apenas es unos detalles que puedo nombrar ahorita. Trae muchas cosas más. Pero ahora el mundo se preocupa por ser millonario, por tener dinero. Y eso era lo que le pasaba a los escribas y fariseos necios. ¿Saben qué? La gente ofrendaba y decía que si había oro y juraban por ese oro, era más valioso. Entonces el que juró por ese oro tenía que venir a pagar un voto tal cual como estaba ese oro, o sea, por esa cantidad. Ellos querían ir a sacar la plata a la gente. Se parece a las cámaras de tránsito. Ponen cámaras no para prevenir, sino para ver cómo le sacan la plata a la gente. A eso parece eso, ¿no? Parece que la sacaron de la Biblia. Pero, ¿saben siempre que que Jesús los exhorta? Yo entiendo que Jesús les está diciendo, arrepiéntanse. Cada vez que tú lees esa parte, tú ves que mientras estaban en el templo Jesús les ha dicho, están haciendo esto mal, están haciendo esto mal. Es como que digan, me arrepiento, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? La estoy embarrando. Pero no, sus corazones están duros como piedras. Y si un pastor viera esto de aquellos que hablan de mucho dinero, seguro que dirían que somos unos blasfemos o no sé qué cosa sobre la palabra. Y no reconocerían su error. Pero la idea es que vengan a arrepentimiento. Esa es la idea. Que reconozcamos que está mal dentro nuestro. Porque antes de verlos a ellos tenemos que verlos nosotros por dentro. ¿Qué está mal en mí? ¿Qué está ofendiendo a Dios? Estos fariseos tienen un corazón de explotadores, pero así terrible. Porque oprimían al más débil. El huérfano en esa época, que era la época romana, vivía en la calle. El que no tenía padre vivía en la calle y lo trataban como si fuera un grande. Y tenía que trabajar ese niño y a ese niño le sacaban el dinero. Tenía que pagar los tributos del templo, tenía que pagar
las ofrendas, los impuestos de una persona grande. ¿Se imaginan eso? Un niño que no tuviera padre y madre. Era muy ofensiva la cosa. Pero démonos cuenta que es más importante el templo y el altar, ya que todo eso lo santifica a Dios. Pero ellos son ciegos, dice Jesús, les dice, hay de vosotros guías ciegos, porque nunca miraron a Dios, nunca lo miraron. Nunca lo miraron en todo ese tiempo. La exhortación de Oseas fue 750 años antes y nunca se encargaron de mirar por qué decía eso el profeta Oseas. Porque Oseas los llamaba a que corrigieran el camino. Y si hay un mandamiento que está en Éxodo 27, que se los dejo de tarea para que lo lean, pero es cuando dice que no uséis el santo nombre de Dios en vano. Y algo que es claro que en la palabra dice que tú sí seas sí y tú no seas no, ¿cierto? ¿Recuerdan por esa palabra? Entonces, la idea es que cuando se jure debe ser hacerlo conforme lo dijiste. Que sea tu palabra cumpliendo eso que tú prometiste, pero se lo prometiste a Dios. ¿Qué nos enseñó? Tengo confusión. ¿Qué vimos? Fue en la clara, claro, lo vimos en el discipulado. Hablamos de que las cosas había que hacerlas en secreto. Pero aquí sí ven que todos estaban pendientes de lo que juraban los otros. ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Pendientes de lo que no deberían estar pendientes. En vez de estar ayudando, estaban haciendo que la gente tropezara. Dice el versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacerlo aquello. Guías ciegos, que lo colocáis el mosquito, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y en este hay, Jesús acusa a los escribas de invertir los valores. O sea, para ellos era más, voy a diezmar de mi jardín, como era cada año, era una vez al año, para que tengamos que el diezmo era una vez al año, en cuenta eso. Lo hacían, buscaban de esa matica hay que llevarnos el 10% que es de Dios, de la matica más pequeñita, porque están hablando de la menta. ¿Cómo es la mata de menta? Es pequeñita. Iban y sacaban una matica y se la llevaban para allá. Es que somos íntegros, de lo más pequeño va a llevar. Pero dejaban la justicia con su amigo. Ven a su amigo mal o a su vecino mal y no le daban un plato de comida. Yo ya diezmé hasta lo más mínimo. Y eso es de lo que los está acusando Jesús. Se preocupan más por eso que por la misericordia de sus amigos. Para que averigüen lo que es el diezmo, les voy a dejar Levíticos 27, 30 al 33. Anótenlo porque no lo voy a llevar, no se los voy a leer. Levíticos 27, 30 al 33 y Deuteronomio 14, 22 al 29. Ahí se habla del diezmo. Levíticos 27, 30 al 33 y Deuteronomio 14, 22 al 29. No lo vamos a leer. 14, 22 al 29. La exageración en que está, en que hay que llevar diezmo del polvo, si llevamos diezmo del polvo, y se preocupaban por eso, pero lo que les digo, veían a alguien que estaba mal, veían a la viuda que necesitaba para el mercado y no la ayudaban. Y Dios les había dicho que cuidaran a las viudas. Eso era una ordenanza. Y a los huérfanos, y no lo hacían, porque hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? En Miqueas 6:8, nueva versión internacional para Santiago, allí que está en los controles, dice la palabra, Miqueas 6:8. Hablando de Dios. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia
y caminar humildemente delante de Dios. Cuando dice caminar humildemente delante de Dios, ¿se parecía a los fariseos? ¿Cómo eran los fariseos? Orgullosos y plenos. Y no sé, yo sé que a veces vemos gente que es así orgullosa y altiva, que dicen hablar de Dios y hablan con un descaro y con una desfachatez, que no muestran en lo más mínimo ese gran amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, que no muestran en lo más mínimo la compasión por el otro, sino es el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo, y se enfocan en eso. Miremos lo que les dice también Zacarías 7, de 9 al 10. Creo que también esa nueva versión internacional no lo coloqué aquí, pero colócalo en nueva versión internacional. Zacarías 7, 9 al 10. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Así dice el Señor de los ejércitos: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. ¿Y ellos qué querían? Explotarlos. No privan a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Eso es lo que debe tener un hijo de Dios. No maquinar maldad, no pensar en lo malo, buscar siempre la paz y ser correctos con lo que hacen. Descuidaron sus obligaciones, no solo para con su prójimo, sino más importante para con Dios. Si no les ponían cuidado a la palabra y se montaron en mandamientos nuevos a su manera. Descuidan la comunión con Dios. Dejaron la humildad, la fidelidad y claro, dejaron su fe a un lado. Su fe en la promesa de Dios. Dejaron de ver la fe, miren, y se llenaron de orgullo. Nosotros tenemos la palabra y con esto manejamos todo porque tenemos el poder de Dios. Y le cambiaron unos grados a la palabra poniéndole conceptos propios. Y al cambiarle la palabra, ¿saben qué? Dejaron de ver la promesa de Dios. Y cuando llegó la promesa no la vieron. Estaban enseguidecidos en su orgullo y en su vanidad de hacer cosas. Dice ahí en el 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús siempre usa un lenguaje figurado que los pone como a pensar duro, ¿no? A veces lo leemos y no lo entendemos y nos hay que estudiarlo otra vez. Simplemente les está afirmando de lo que ya les dijo. Se preocupan de lo más pequeño y dejan pasar lo más importante. Tú vas a la iglesia y te preocupas por estar en la iglesia. Sí, yo voy a ir puntual, yo voy a ir puntual. Yo voy a estar mirando la transmisión. Sí, yo voy a llevar ofrenda. Y cuando sales, ¿de qué hablaron? No, eso buenísimo. No, a mí me llamó. ¿De qué hablaron? Es que no me acuerdo, pero ya les digo. ¿Sí pasa? Por eso es importante. Es importante estar atentos. Voy a hacerle caso al pastor, voy a traer la agenda nueva y voy a comenzar a anotar otra vez. Porque es muy importante lo que nos dicen. ¿Saben? Yo no quiero, no es yo solo quiero que sepan qué pasa en la vida de cada uno cuando estamos preparando un tema. El pastor Javier trabaja, yo trabajo. Y él, cuando tiene que preparar el tema, tiene que llegar de trabajar a las 9, 10 de la noche, duerme como 2 horas y se despierta a poderle dar un fin a todo el tema que ha trabajado en la semana y trabaja de 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Se imaginan? No ha dormido y trabajó todo el día. ¿Se imaginan eso? Y que vengan aquí y no le pongan atención al tema. Es durísimo. Pega duro en el corazón. Porque él se esfuerza por hacerlo.
Y cuando nos vamos, no, chévere, muy chévere, pero pasó. Nosotros lo hacemos para Dios, esa es la verdad. Pero nuestro deseo más grande es que las vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo, al predicar su palabra. Y yo creo que es bueno ponerle mucha atención porque Él se esfuerza mucho. Y no es para que le echemos flores porque Él lo hace como un compromiso con Dios, sino qué valioso es venir y decir, wow, le voy a poner atención porque en serio se esforzó mucho. Y que Dios haga su obra. Y Él está haciendo su obra en Él. Está procesando al pastor en su obra. Le está sacando, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Eh? ¿Te imaginas después de trabajar todo el día de pie en ese carro allá, pique y pique y pique? Y córrale por la mañana a conseguir las cosas y que llegue el momento de predicar y uno es ahí. Duro. Por eso hemos bendecirlo a Él. Acérquense a su pastor y abrácenlo. Oren por Él. Bendíganlo. Que Él note que ustedes lo aman también porque se dan cuenta que Él hace muchas cosas para estar aquí. Miremos a estos hombres muy diferentes. En la traducción correcta del griego dice, estos hombres eran arpías, eran rapaces, codiciosos y avaros. Ellos no se preocupaban por el amor al prójimo, sino eran mentes plenos del dinero. Era dinero, dinero, quiero dinero. Ellos mostraban por fuera una piedad fingida. Claro, ellos iban con sus atuendos los más caros. En las películas de Jesús los vemos de negro, como con tiritas blancas, entonces, y con los gorros así altos. Y caminan así por medio de toda la gente. Entonces, cuando aparecen ellos, se ven de uno en la escena y, uy, pero es que qué vestidos tan espectaculares. Pero su cara siempre demuestra orgullo y altivez, vanidad. Somos los mejores. Vamos a orar por todos. Y entonces, vamos a diezmar cuando era el momento de los diezmos. Y entonces, cuando ellos hicieron a diezmar, tocaban las trompetas, el chofar. Entonces, anunciaban que iban a diezmar. ¿Recuerdan que nos dijo Jesús en Mateo 6? ¿Recuerdan lo que nos enseñó el domingo? Que todo sea en secreto. Que tu amigo no se entere lo que tú haces tú. Todo en secreto. Que nosotros hagamos las cosas en secreto. Y que Dios se encarga de lo que es público. El llamado de Jesús de nuevo al arrepentimiento es claro. Les está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Y hoy nos dice, arrepiéntanse de lo que están haciendo mal. No sé de acuerdo a todo eso que hemos visto. Creo que vamos a ir hacia este punto. ¿Qué estamos haciendo mal? Es un llamado al arrepentimiento muy claro. Él les dice, limpien primero el corazón para que esa supuesta limpieza que aparentan esté completa. Y es lo que viene en el segundo, en el otro hay, pero no vamos a leer ese hay. Hasta este punto Jesús está haciendo un llamado a la justicia, a la equidad y el amor de los líderes religiosos para con su pueblo. Está llamándolos, oiga, vayan a lo que les mandaron, o sea, vayan a la palabra y lean lo que está de verdad, no hagan lo que les parece, porque hay mucha gente que hace lo que le parece, ¿no? No es que a mí me parece que eso es de Dios. ¿Sí los han visto? Es que a mí me parece que eso es de Dios. Y tú dices, pero si eso no es de Dios, ahí no hay ninguna bondad, es tu orgullo el que está funcionando. ¿A qué nos llama Dios? A la santidad. Nuestra vida debe depender de lo que nos enseña Dios, con respeto a Él y a nuestro prójimo. Que no es más importante lo bien vestido que estemos a que mostremos a Dios. Tú puedes estar muy bonito vestido, en serio. Podemos estar lo mejormente vestidos. Pero si no hay bondad y humildad, no eres de Dios, Aloy. No es de Dios. Nuestra vida espiritual es de mayor valor que cualquier otra cosa.
más que el oro y la plata. Más importante, porque esa vida espiritual nos lleva a mostrar a Dios a los demás. Si nos hemos dado cuenta en cómo Jesús confronta a los líderes por no vivir piadosamente, sino que por el contrario, la apariencia de piedad es como un manto que los lleva a aprovecharse de la gente, que por respeto se dejan explotar y oprimir. Ellos creen que la gente creía que ellos eran de Dios. La gente los veía y decía, no, ellos son los líderes, ellos son los que nos guían. Y se dejaban explotar. Pero eso no lo quiere Dios. Lo que quiere Dios es que vengas a vivir en justicia con tu hermano. ¿Cómo le vas a pedir que dé algo si está en quiebra? ¿Cómo le vas a pedir algo si simplemente no tiene para comer? Necesita que le des. Eso es justo, que si tú tienes, llévale al otro de comer. Por ahí hay una tarea de la señora Gloria para que no se olvide. Es que me acordé. Isaías 58. Así que nuestra vida espiritual es vital para eso. Para que otros no se aprovechen de lo que somos. Y nosotros mismos debemos mirar hacia adentro para que no nos equivoquemos. Para no hacer lo que hacían estos líderes religiosos. Pura apariencia y van directo al infierno. Y los que los siguen a ellos, ¿para dónde van? Detrás de ellos. Dice Jesús, 2 veces más merecedores del infierno. Porque claro, era un orgullo volverse judío. Era un orgullo pues poner esas filacterias. Imagínense los mejores vestidos, era un orgullo. Era un orgullo estar lo más bonito posible y aparentar que somos los más santos. Pero la santidad no combina con el orgullo, ¿sí saben? El ser hijos de Dios no combinan con la altivez ni con la vanidad. Ser hijos de Dios no combina con nada de eso. Un hijo de Dios se ve humilde. Un hijo de Dios se ve un hombre de paz. ¿Qué pasa con un orgulloso? Un orgulloso siempre va a tener algún problema en algún momento. Y más si tú vas con unas palabras sabias a hablarle, el orgullo se va a estrellar, va a explotar. Así que procuremos la santidad. A eso nos llama hoy Dios hasta aquí. Procuremos vivir en humildad y siempre procurar, siempre ayudar más que pedir. Porque ellos eran especialistas en pedir, ¿se dieron cuenta? Pobres viudas en esa época, solas, con un legado que iban otros a quitarle, a robarle. Y les pagaban con largas oraciones. Así que nuestra tarea, mostrar a Dios. Nuestra tarea es ser bendición para otros. Ser justos, ecuánimes. Y mostrar siempre fe para que otros crezcan en fe. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres Rey sobre nuestras vidas. Ponemos cuantos somos delante tuyo, Padre. Y nuestro anhelo, Señor, es que tú siempre seas exaltado, Señor. Que nuestras vidas puedan honrarte, Señor, con cada cosa que hacemos. Que puedan bendecir tu nombre. Señor, guárdanos de la maldad de nuestro corazón, por favor. Guárdanos del pecado que mora dentro nuestro, Señor. Nuestro anhelo es ser santos como tú eres santo. Caminar por esa senda de justicia por amor a tu nombre. Ser idóneos con tu palabra. Y que tu hermoso Espíritu Santo siempre nos redarguya de pecado, justicia y juicio, Señor, para que podamos darte la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor poderoso.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, por el día de hoy hemos terminado. Espero que Dios nos haya hablado al corazón. La verdad, me confronta mucho el hecho de que ellos eran líderes espirituales y que en esa época seríamos como los pastores. Que Dios a cada paso lo llama a ser humilde y no aprovecharse de los demás. Los llama a ayudar. Y creo que es un compromiso que tiene esta iglesia en poder apoyar a cada persona que llegue a ese lugar para que crezca con Dios. Porque no hay otro propósito. ¿A qué traemos gente? ¿A que traiga plata? No, señores. Si buscamos que crezcan en Cristo y si necesitamos de sus ayudas, porque pues digamos que todo no se paga solo y, por ejemplo, ahorita yo soy el que está desempleado, por decirlo de alguna manera. Y Dios usa a Javier su trabajo. Mira, fuera de todo eso, le toca a él pagar el arriendo. Pero Dios es el que le provee. Entonces contamos con sus ofrendas. Así que continuamos adorando a Dios con las ofrendas. Todo lo que se tenga en voluntad para la gloria de Dios. Bueno, entonces le recordamos a las mujeres, por favor, se hablan allí con Jenicita, que en la reunión Maestras del Bien, Maestras del Bien, el viernes, 7:30, ¿no? De la noche, ella les da el link, les comparte el link, inviten amigas porque el tema está muy bueno. Allí les enseñan cómo buscar a Dios, cómo tomarse, vamos a decir la palabra que les gusta a todas las mujeres en esta época, empoderarse del rol de mujeres de las manos de Dios. Creo que sería lo más correcto. A la manera de Dios. Porque lo correcto es escuchar a Dios. ¿Sí ven lo que le pasa a un ser humano cuando no escucha a Dios? Lo que le pasa a esos escribas y fariseos. Tenían la palabra. Es que es lo más duro. Ellos tenían el poder de la palabra en la mano y en vez de usarlas para hacer el bien, la usaron para aprovecharse de los demás. Así que procuremos andar en humildad, en justicia y en el temor del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos despedimos de la transmisión. Que esté muy bien. Gracias, Santi. Que Dios te bendiga.